Señor les bendiga, mis queridos amigos y hermanos. Bienvenidos al programa Hawái para Cristo. Es un placer llegar a sus hogares domingo a domingo a través del mensaje de la palabra del Señor. Esta mañana tenemos una sorpresa para todos, y es que las personas que han venido a la iglesia y se han desarrollado han alcanzado un liderazgo muy precioso, y este es el caso de la familia Flor, que se han esforzado durante algunos años y han aprendido a través de la predicación, a través del instituto bíblico que hemos desarrollado, y ahora ellos nos van a predicar. Él y su hija va a interpretar, y va a ser un honor poder escucharlos. Yo sé que va a ser de grande bendición estos jóvenes predicando el mensaje de la palabra. Así es que con mucho gusto voy a presentarles al hermano José Flor y a su hija Paola Laura. ¿Ok? Dios les bendiga. God. Algo a lo cual le doy gracias a Dios, hermanos, Something that I give thanks to the Lord, brothers, es que Dios me trajo a este lugar. is that God brought me to this place. Y a través de estos años And in these years, he visto el ejemplo de nuestros líderes. I have seen the example of our leaders. He visto el ejemplo de nuestros pastores. I've seen the example of our pastors. Y ha sido algo de bendición para mi vida. And it has been a blessing to my life. Ha sido algo que ha llenado mi corazón It has been something that has filled my heart de decir que sí se puede. to believe that it can be done. Porque podemos ver ejemplos de otros hermanos allá afuera Because we can see example of others outside que realmente no dan ese ejemplo de ser siervos de Dios, digámoslo así. who don't give examples of being servants of God. Y no es por criticar, And it's not to criticize, sino es porque lo podemos observar, podemos ver eso. but it's because we can see it. Y eso, hermanos, yo he visto en esta iglesia And what I've seen in this church, cómo nuestros líderes nos dan ese ejemplo how leaders give us that example, de perseverancia, perseverance, de obediencia, of obedience, fidelidad of faithfulness a Dios. to God. Hermanos, yo no sé cuántos de ustedes pueden darle gracias a Dios por eso. I don't know how many of you brothers and sisters can give thanks ¿Cuántos to pueden God for darle that. gracias a Dios por la vida de nuestros líderes que nos dan ese ejemplo, hermanos, de bendición? How many can are thankful of that example? Vamos a entrar a la palabra de Dios. So let's get into the Word of God. En primera de Pedro In 5, 2 al 3, dice la palabra: cuiden ustedes de las personas que Dios dejó a su cargo, pues ellas pertenecen a Dios. Cuídenlas como cuida el pastor a sus ovejas. Háganlo por el gusto de servir, que es lo que a Dios le agrada, y no por obligación ni para ganar dinero, no porque traten a los que Dios les encargó como si ustedes fueran sus amos. Más bien, procuren ser un ejemplo para ellos. 1 Peter 5:2-3 says, "Care for the flock that God has entrusted to you. Watch over it willingly, not grudgingly, for what you will get out of it, but because you are eager to serve God. Don't lord it over the people assigned to your care, but lead them by your own good example." Hermanos, Pedro fue instruido por el Señor Brothers, Peter was instructed by the Lord para que apacentara al pueblo, a la grey. to be an example to the flock. Recordamos, hermanos, cómo Pedro, And we can remember how Peter dice la palabra, que negó al Señor 3 veces. denied the Lord 3 times. Después de que Pedro le decía: Señor, te seguiré, After he said that he would follow him, daré aún mi vida por ti. he claimed to even give his life for him. Pero a la mera hora que pasó esto, But when the time came, cuando el Señor Jesús iba hacia la cruz, when Christ was taken to the cross, dice que él lo negó it says that he denied him 3 veces. 3 times. Pero después de que el Señor resucita, But after the Lord resurrects, dice que le pregunta a Pedro, he asked Peter 3 veces le preguntó a Pedro 3 times que si lo amaba. if he loved him. ¿Y qué le decía Pedro? And what did Peter say? Sí, tú sabes que te amo. He said, "Yes, you know that I love you." Y Jesús le decía: apacienta mis ovejas, And Jesus would say, "Feed my sheep, cuida mis ovejas, feed my sheep, guía a mis ovejas. guide my sheep."
Pedro tenía el ejemplo del Señor Jesús Peter had the example of Christ Jesus. cuando él veía cómo tenía compasión de las personas, He saw how he had compassion over others, cómo él proveía para sus necesidades how he provided when there was a need, espirituales y físicas. spiritual and physical. Y hermanos, es algo que impacta mi vida, And it's something that impacts my life. porque si no tuviéramos un ejemplo a seguir, Because if we didn't have an example to follow, ¿cómo nos vamos a guiar o cómo sería nuestra vida, nuestro caminar? what would our life be like? Como les dije, podemos ver muchos Like I said, we can see que dicen llamarse cristianos, a lot that call themselves Christians, pero el ejemplo que dan es algo diferente. but the example they give is very different. Yo he escuchado muchas veces a personas And I've heard many times people que dicen, bueno, ellos se dicen llamar cristianos, who say they're Christians, pero toman, but they drink, fuman, they smoke, dicen malas palabras. they swear. Y yo le decía a la persona, bueno, a veces por la falta de entendimiento, And I would say sometimes by the lack of understanding, por la falta de conocimiento de la palabra de Dios, the lack of knowledge of the Word of God, o muchas veces por el ejemplo que tenemos, or sometimes because of the example we have, es lo que hacemos, it's what makes us do es lo que things. reflejamos. It's what we reflect. Y hermanos, yo doy gracias a Dios, And I thank God porque el ejemplo que vemos aquí en nuestros pastores, en nuestros líderes, because of the example we see here in our leaders and pastors. no podemos decir no tenemos ejemplo, We cannot say that porque we sí do tenemos not. un ejemplo de nuestros líderes. We do have the example. Tenemos un ejemplo, hermanos, de fidelidad a Dios. We have that example of faithfulness to God. Y en algo, hermanos, que podríamos decir que si les preguntamos si ha sido fácil, And if we ask them if it was easy, creo que ellos podrían responder que no ha sido fácil, I think they can say porque that es it una gran hasn't. responsabilidad delante de Dios. Because it has been a great Y lo que responsibility. ellos nos quieren transmitir a nosotros, hermanos, And what God wants to transmit to es que us nuestra vida, is our life, que donde estemos, donde caminemos, wherever we are or we walk. como el pastor nos hablaba la semana pasada, As the pastor has said last week, en el trabajo, allá afuera, in work or out, en donde estemos, wherever we are, seamos un ejemplo vivo that we may be an example de que Dios mora en nuestros corazones, que el Señor Jesús está en el centro de nuestra vida. that God is in our life and He is the center of it all. Porque podemos decir, Señor, ven a mi casa. Because we can say, God, come to my house. Señor, ven a mi corazón. God, come to my heart. Pero hermanos, estamos honrando a Dios como debe de ser. But are we honoring God the way we should? Estamos dándole lo mejor que Él se merece de nuestras vidas. Are we giving Him the best of our lives? Como decía ese cántico, te daré lo mejor de mí. Like the song said, I will give you the best of me. Mi mejor adoración será mi obediencia a ti. My best praise will be to you. Mi mejor adoración será servirte con todo mi corazón. My best praise will be to serve you with all my heart. ¿Y ha sido fácil? And has it been easy? No ha sido fácil, hermanos. No, it hasn't. Porque el brothers. enemigo lo que quiere hacer Because what the enemy wants es que nosotros fracasemos, is for us to fail. que nosotros, hermanos, perdamos la bendición de Dios que tiene para nuestras vidas. That we lose that blessing God has for our lives. Dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 3, 2 al 3. Dice, todos pueden ver claramente el bien que Cristo ha hecho en la vida de ustedes. Para que la gente hable bien de nosotros, dice, solo tiene que fijarse en ustedes. Porque ustedes son como una carta que habla en favor nuestro. Cristo mismo la escribió en nuestro corazón para que nosotros la presentemos. No la escribió en piedra ni con tinta, sino que la escribió con el Espíritu de Dios vivo, y esa carta está a la vista de todos los que la quieren leer. 2 Corinthians 3:2-3 says, the only letter of recommendation we need is yourselves. Your lives are a letter written in our hearts. Everyone can read it and recognize our good work among you. Clearly, you are a letter from Christ showing the result of the ministry among you. This letter is written with pen and ink, but with the Spirit of the living God. It is carved not on tablets of stone, but of human hearts.
Aquí vemos, hermanos, que Pablo nos muestra que sus cartas de recomendación son mucho mejores que las de sus oponentes, ya que las de él son cartas vivas, personas, discípulos. Dice, son los mismos corintios que estaban en el corazón de Pablo por el entrañable amor que él les tenía. Paul shows us that his letters of recommendation are much better than those of his opponents, since his are living letters of people, of disciples, and of the same Corinthians who were in Paul's heart because of the tender love he had for them. Hermanos, las vidas de estas personas en Corintios habían sido transformadas. The lives of those in Corinthians had been transformed. Ya no era lo que vivían antes, They were not the same en su vida de idolatría, in living a life of idolatry, de vivir su vida como ellos querían. living a life however they wanted. Ahora sus vidas, hermanos, eran unas vidas transformadas por Cristo. Now their lives were transformed by Christ. Ahora Pablo podía ver en ellos ese deseo de cambiar, Now Paul could see that desire they had of changing, de honrar a Dios con su vida, to honor God with their life, porque Jesús hizo el milagro en sus corazones, because Christ had done that miracle in their lives, porque Jesús hizo un cambio en sus vidas. because Jesus had made a change. Y ellos ahora, hermanos, podían verlos de su alrededor, And now they could see around, el cambio en ellos. everyone around them could see the change in them. ¿Cómo éramos antes, hermanos, de venir al Señor? How were we before we came to Christ? Hablábamos malas palabras, Did we swear? teníamos malos pensamientos, Did we have evil thoughts? hacíamos lo que nosotros queríamos. We did whatever we wanted. Teníamos ídolos We had idols en nuestro corazón, in our hearts. caminábamos como nosotros creíamos que estaba bien, We walked as however we thought was right, aprovechándonos de los demás. taking advantage of others. ¿Qué había en nuestra vida pasada? What was in our past life? Pero si vemos el presente ahora, hermanos, But if we see our present, ¿qué es lo que ha hecho Cristo en cada uno de nosotros? what is it that Christ has done in each and every single one of us? ¿Qué es lo que ha hecho Cristo en nuestras vidas? What has Christ done in our lives? Nos ha transformado, hermanos. He has transformed us. Como decía el hermano, How the brother Él está said, trabajando en nuestras vidas. He's working in our lives. Está tratando con nosotros cada día. He's working in us each day. Nos está cambiando, He's changing nos us. está moldeando. He's molding us. ¿Para qué? For what? Para dar ejemplo To give an example de que Cristo vive en nuestros corazones. that Christ lives in our hearts. Dar ejemplo, hermanos, Give that example de que ahora ya no vivimos nosotros, that we no longer live for sino ahora ourselves, Cristo vive en nosotros, but we live for Christ. para darlo a conocer allá afuera, To be able to show it aquellos que tal vez necesitan to those ver en nosotros, hermanos, que sí se puede. who need that encouragement that it can't be done. Ahora, ¿cómo ser, hermanos, ejemplo de fe para otros? Now, how can we be an example of faith to others? Romanos 15:4 dice: todo lo que está escrito en la Biblia es para enseñarnos. Lo que ella nos dice nos ayuda a tener ánimo y paciencia y nos da seguridad en lo que hemos creído. Romans 15:4 says, "Such things were written in the scriptures long ago to teach us, and the scriptures give us hope and encouragement as we wait patiently for God's promises to be fulfilled." En este libro, hermanos, In this book, brothers, la palabra de Dios the Word of God, nos enseña, it shows us, nos exhorta, it teaches us, nos dice cómo debemos de caminar cada día, it tells us how we should be walking each day, cómo debemos vivir, how we should live, cómo debemos expresarnos, how we should express ourselves, cómo debemos hablar, how we should talk, y no como lo hacíamos de la manera pasada, not as our past selves did, no como vivíamos antes de conocer al Señor. not as how we used to live before. Ahora, ¿qué es la fe, hermanos? What is faith? Dice que la fe se deriva de la palabra hebrea emuná, que significa firmeza, seguridad, fidelidad y verdad. And faith is derived from the Hebrew word emunah, which means firmness, security, fidelity, and truth. La fe, hermanos,
La palabra emuná hebrea utilizada en las escrituras, hermanos, es algo seguro, algo que está establecido, que es fiel, hermanos, en lo cual nosotros podemos confiar y creer, que es en la palabra de Dios, creer en su verdad. And we can be sure that we can trust and believe in what the word says and that we can rely on it. Muchas veces, hermanos, nosotros decimos, vivimos en fe, Sometimes we can say that we live in faith. le creemos al Señor, We believe in Christ. creemos a su palabra, We believe in His word. creemos a sus promesas. We believe in His promises. Recuerdo el día que llegué aquí, hermanos, I remember the day I came here, brothers, con mis problemas, con mis cargas, with my problems. que no sabía qué hacer. I didn't know what to do. Pero estando aquí en este lugar, hermanos, But being in this place, brothers, el Señor empezó a ministrar mi vida. God started to Me empezó work in my life. a enseñar a confiar en Él, He started showing me to trust in Him, a depender de Él, to depend in Him, a creer en su palabra, to believe in His word, a creer en sus promesas. to believe in His promises. Y una promesa, una palabra que Él me dio, hermanos, And the promise that He gave me a través de sus siervos, through His service, a través de la situación que estaba pasando yo y mi familia, through the situation my family was going through, me decía que confiara en Él, He would tell me to que esperara en Él, trust in Him. que si no era la voluntad de Dios, dice, nada ni nadie te va a mover de este lugar. The word says that if it's not God's will, nothing or anyone would make you leave this place. ¿Saben lo que es esperar 7 años, hermanos? Do you know what it's like to wait 7 years, Sabiendo que lo que el hombre decía era lo contrario, knowing that what the man said is cuando muchas veces contrary? el enemigo quería venirme a hacer dudar de las promesas de Dios, And when the enemy made me doubt God's promises, pero cada vez esa palabra, esa promesa venía a mi vida, every time that promise would come venía a to my mi mind, familia, a mi hogar, I would see my family. cuando la respuesta que esperábamos When the era no, answer we were waiting for Era no. was no. no puedes estar aquí, No, you cannot be here. tienes que irte de este país. No, you have to go from this country. Pero hermanos, But brothers, como les decía, tenía fe, like I said, I had faith. pero ¿sabe lo que la fe hacía en mi vida? But do you know what faith did in my life? Podía haber hecho esperar, estar sentado, I could have been sitting, waiting, decir, Señor, creo, saying, God, I believe. espero en ti, I will wait for you. hasta ahí. But that's it. Pero ¿saben qué, hermanos? La fe But faith nos mueve moves us a ser fieles a Dios, to be faithful to God, a creer en su palabra, to believe in His word, a creer que Él está mandándonos a que obedezcamos su palabra. that He is commanding us to believe in His word. Vivir una vida, hermanos, que le agrade a Dios. Live a life that is pleasing before God. Podría decir, qué fácil es I could say how easy it is cuando todo está bien. when everything is fine. Qué fácil es cuando nada está pasando. It's very easy when there are no troubles. Pero cuando todo está en contra de uno, hermanos, But when you feel like everything is against you, lo único que podemos hacer the only thing we can do, y que hice con mi familia y seguimos haciendo, and what I did with my family, we continue doing, es esperar en Dios. is waiting for God, Es confiar en Dios, hermanos. is trusting God. Y sin importar lo que el hombre diga, And no matter what man says, lo que un juez diga, what a judge says, lo que un presidente diga, what a president says, la última palabra Dios la tiene. the last word comes from God. Pero su palabra me decía, tengo que permanecer firme en Él. But His word will tell me to trust in Him, Tengo que dar ejemplo de Él, hermanos. to be an example De ejemplo de que Él es el que está actuando en mi vida. that He's working in my life, De que Él está obrando en mi vida. that He is continuing working in me. Que Él es el que está, hermanos, perfeccionándonos cada día. He is perfecting us each Y day. no solamente a mí, And not just me, sino cuando me llamó, llamó juntamente con mi familia. but when He called me and my family, Mis hijos, my mi esposa, kids, my wife, yo, hermanos. and me. Y déjeme decirle, como Josué le decía And like Joseph said al pueblo, to the people, si ustedes quieren servirle a los ídolos de barro, if you want to serve
idols. Si ustedes quieren servirle a otros dioses, If you want to serve other gods, háganlo. do Pero it. yo y mi casa But as for me and serviremos a my Jehová. home, I will serve the Lord. Yo y mi casa serviremos al Señor. Me and my home will serve the Lord. Porque Él es fiel, hermanos. Because He is faithful. Él ha sido fiel con cada uno de nosotros. Because He has been faithful with Hemos each and visto every su single one of fidelidad us. día a día We have seen His faithfulness each day, en este tiempo. this time. Pero dice la palabra de Dios en Hebreos 11:6, And the Word of God says, porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Para ser amigos de Dios hay que creer que Él existe y que sabe premiar a los que buscan su amistad. Hebrews 11:6 says, and it is impossible to please God without faith. Anyone who wants to come to Him must believe that God exists and that He rewards those who sincerely seek Him. Hermanos, en Hebreos 11 In Hebrews 11, vemos, hermanos, el testimonio de hombres y mujeres. we can see the testimony of men and women. Cómo en el libro de Hebreos 11 describe a estos siervos de Dios, How Hebrews 11 describes these servants of God que hermanos vivieron en fe. who lived in faith. Y si ustedes leen detalladamente la palabra de Dios, And if you see in detail the Word of God, dice que ellos confiaban en el Señor, you could see that they were faithful, que ellos esperaban en el Señor, that they waited, que ellos obedecían al Señor, and they obeyed the Lord. que su fe era notoria Their faith was visible, y es un ejemplo para nosotros también. and it's an example for us. Porque a veces podemos decir, es que ellos eran hombres de Dios. Because we can say that they were men and women of God. Hermanos, si Dios los escogió a ustedes, But if the Lord chose si me escogió a mí, a mi familia, us, esa misma fe que ellos tenían, hermanos, that same faith that they had, esa misma convicción que ellos tenían, that same conviction that they had, eso mismo que ellos vivían cada día, the same way they lived each day, también nosotros podemos vivirlo. we can do it. También nosotros podemos caminar en obediencia. We can also walk in También obedience. nosotros podemos dar ejemplo, hermanos, que vivimos en fe, We can also give an example that we live in que faith, vivimos en la seguridad, que creemos en el Señor, that we are sure and trusting God. que creemos en su palabra, We trusting His word. que creemos en su promesa. We trusting His promises. Pero no solamente falta creer, But it's not just about sino believing, también hay que vivirla. but we have to, Hay que vivirla, we hermanos, have cada to live día. it each day. Hay que vivirla sin importar las dificultades, We have to live it no matter the circumstances, sin importar las circunstancias, sin importar lo que esté pasando a nuestro alrededor. no matter what's going on around Tenemos us. que vivir de acuerdo a lo que la palabra nos dice. We have to live by what the word says. Ser ejemplo de lo que la palabra nos dice. Be an example of what the word says. Ser ejemplo, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo, Be an example que es el ejemplo que Christ, tenemos who is our example en nuestras vidas. in our lives. El ejemplo de nuestros líderes An example of our leaders que se esfuerzan cada día. who work hard each day. Dice en Hebreos 11, 1 al 2, confiar en Dios es totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe aun cuando no se pueda ver. Dice, Dios aceptó a nuestros antepasados porque ellos confiaron en Él. Hebrews 11:1-2 says, faith shows the reality of what we hope for. It is the evidence of things we cannot see. Through their faith, the people in days of old earned a good reputation. Dice que ellos confiaron en Él, hermanos. And it says that they believed in Him. No dice que solamente creyeron, They didn't just believe, que también confiaron. they trusted. Recordamos, hermanos, la historia de Abraham, And we remember the story of Abraham. cuando Dios lo llama y lo saca de su pueblo donde él estaba. When the Lord calls him, Lo saca de donde estaba su familia. He separates him from his family. Le hace un llamado He calls him donde él le dijo, yo te llevaré, and tells him, yo Take bendeciré a tu descendencia, I will bless your, yo te multiplicaré como las estrellas del mar, I will multiply you, perdón, como las estrellas del cielo, como la arena like del mar. the stars in heaven. Le da una promesa He gives him promise en la cual Abraham cree, in which Abraham believes. pero no solamente creyó, hermano, no solamente se quedó ahí en creer, But he didn't just believe, sino dice que él caminó.
but he walked. que él caminó a donde Dios lo estaba guiando, He walked to where God was guiding him. que dice que su esposa ya era, que no podía tener hijos, It said that his wife could not have children, pero Abraham estaba creyendo but Abraham believed que él iba a ser padre de multitud de naciones. that he was going to be a father of multitudes. Él estaba creyendo la promesa de Dios He believed in the promise of God, y parecía que no se iba a cumplir. and it seemed like it wasn't going to Pero déjeme decirle, hermanos, come true. But brothers, lo que Dios promete, what God promises, Dios lo cumple. God Dios lo fulfills. cumple, hermanos. God fulfills, Y eso lo quiere cumplir en nuestras vidas. and he wants to fulfill it in our hearts. Pero tenemos una responsabilidad. But we have a responsibility. Tenemos una responsabilidad de nuestro caminar, We have a responsibility in our walk, de nuestra manera de vivir. in our way of living. Si Dios nos cambió, hermanos, Dios nos está transformando día a día. If God is changing us and transforming us each day, Si es Dios quien ha empezado la buena obra en cada uno de nosotros. if it's him who has started the good work in us, Si es Dios que está quitando todo aquello que está en nuestro corazón muchas veces, que está estorbando. if it's him who removes everything that is disturbing, Hermanos, dejemos que Dios obre en nuestras vidas. let's let God Dejemos que Dios haga lo que quiera hacer en nuestras vidas. work in us and do his will in us, Que Dios haga lo que quiera hacer en nuestras familias, to do his will in our families, en nuestros jóvenes, in our youth, en nuestros niños, in our children, para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo, for hermanos. his Amén. glory and honor. Ahora dice en 2 de Corintios 4:13, la Biblia dice: yo confié en Dios y por eso hablé, pues nosotros también confiamos en Dios y por eso anunciamos la buena noticia. 2 Corinthians 4:13 says, "But we continue to preach because we have the same kind of faith the psalmist had when he said, 'I believed in God, so I spoke.'" Hermanos, cada uno de nosotros somos llamados Brothers, we are all called a confiar en Dios. to trust in God, Somos llamados a dar testimonio to give testimony de que Él vive en nuestros corazones, de que Él es nuestro Señor, that he lives in our hearts, de dar las buenas nuevas. to preach. Muchas veces, hermanos, podríamos poner un ejemplo, And we el could give an idioma. example of language. Tal vez no me van a entender, Maybe you can't understand me, pero déjeme decirle, nuestra forma de caminar, but in the way of walking, nuestra forma de actuar, in our way of how we act, las personas se dan cuenta. people can notice. Yo trabajo con personas inconversas I work with people que no creen en la palabra, que no creen en Dios, who do not believe in God, y no ha sido fácil. and it hasn't been easy, Pero a través de todos estos años, hermanos, but through all these years, ellos han visto ese ejemplo they have been able to see that example de fidelidad a Dios. of faithfulness to ¿Por God. qué les digo esto? And why do I say this? Porque muchas veces me han dicho, bueno, hay que trabajar los domingos. Because at times they have told me that I have to work on Sunday, Y yo con los patrones que he trabajado, and with the people I have worked under, siempre les he dicho, el domingo no lo voy a trabajar. I have always said that on Sundays I do not work, Porque es un tiempo en el cual me congrego, because it's a time that I come to congregate. es un tiempo en el cual estoy con mi familia, estoy en comunión con mis hermanos en la iglesia. It's a time that I spend with my family, with my brothers in church. Y deje decirle, hermanos, muchas veces el patrón nos pregunta, And let me tell you that at times the boss asks us, y nos dice, ¿seguro que van a acabar el trabajo? he asks if we are sure we're going to finish in time. Le digo, sí. And I say yes. Y en una ocasión le decimos, bueno, si no vamos a trabajar el domingo. And in one occasion we said, if not, we will come to work on Y dice Sunday. él, no, dice, ustedes no pueden trabajar el domingo. And he told us, no, you Dice, guys cannot work on ustedes Sunday. tienen que ir a la iglesia. You guys have to go to church. Digo, wow. Él sabe mi compromiso con Dios. And he knew my Es- loyalty, or something I had to do. Él sabe, hermanos, los días que me congrego. He knows the days that I come to church. Y me da gusto. And it brought me joy. Porque, hermanos, tal vez por el hablar no podemos comunicarnos. Maybe because sometimes
through words we cannot communicate, pero sí podemos hacerlo por nuestra manera de actuar. but we can do it in the way we act. Sí lo hacemos por nuestra manera de cómo ellos ven, cómo trabajamos, We can do it through the way they see us working, que somos responsables, that we are responsible, que no faltamos, that we don't, that we are always present, que tratamos de esforzarnos para que todo salga bien. that we work hard to finish everything. Así que en Romanos 10, 17 al 18 dice la palabra de Dios: así que las personas llegan a confiar en Dios cuando oyen el mensaje acerca de Jesucristo. Pero yo pregunto, ¿será que no han tenido oportunidad de oír el mensaje? Claro que lo han oído, porque la Biblia dice: sus palabras recorren toda la tierra y llegan hasta el fin del mundo. Romans 10:17-18 says, so faith comes from hearing, that is hearing the good news about Christ. But I ask, have the people of Israel actually heard the message? Yes, they have. The message has gone throughout the earth, and the words to all the world. La fe, hermano, no solamente viene y se desarrolla por el oír la palabra de Dios, sino que también a la medida, hermanos, que uno escucha en su corazón la palabra de Dios, y que cada día, hermanos, uno abre su corazón a Dios. Faith only comes and develops by hearing the word of God. As one listens with his heart to the word of God, he will have the capacity to have faith. Nos ayuda a poder vivir una vida Helps us to live a life donde la palabra de Dios where the word of God obra en nosotros y damos el ejemplo. works in us, and we can give that example. Porque escuchamos la palabra, Because we listen to the word, como hemos estado escuchándola domingo tras domingo as we have been hearing it every Sunday en este año. this year. Y los líderes nos han impulsado, hermanos, a vivir una vida And our leaders have pushed us to live a life en pureza, en integridad, in purity, integrity, en comunión con Dios. in communion with God. ¿Y cuánto hemos dejado que eso, hermanos, haga efecto en nuestras vidas? And how many have actually let that affect us? ¿Cuántos de nosotros estamos dejando que Dios haga eso en nuestros corazones? How many are letting God do that in our hearts? Hermanos, Dios quiere hacer algo en nuestras vidas. Brothers, God wants Él to está do something haciendo in our lives. algo en nuestros corazones, He is doing something in our hearts. pero tenemos que permitirlo nosotros, But we have to allow it. porque la palabra nos dice en Santiago 1:8, dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. And this James 1:8 says, their loyalty is divided between God and the world, and they are unstable in everything they do. En Mateo 14, 29 al 31, hermanos, dice: y él dijo, ven y desciende. Él dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Matthew 14:29-31 says, yes, come. Jesus said. So Peter went over to the side of the boat and walked on the water toward Jesus. But when he saw the strong wind and the waves, he was terrified and began to sink. Save me, Lord, he shouted. Jesus immediately reached out and grabbed him. You have so little faith, Jesus said. Why did you doubt me? Hermanos, ¿cuántos nosotros conocemos personas, verdad? How many of us know people, Inclusive nosotros mismos hemos pasado por eso. and even we ourselves have gone through that. Cuando los problemas llegan a nuestras vidas, When problems come to our lives, cuando la dificultad está a nuestro alrededor, when everything around us is difficult, cuando nos desanimamos, when we become discouraged, el Señor le decía a Pedro: the Lord said to Peter, ¿por qué dudaste? why did you doubt? ¿Por qué dudaste? Why did you doubt? Hermanos, a veces viene la duda a nuestras vidas, And sometimes doubt comes to our lives. viene la duda aún a nuestros corazones, Doubt comes to our hearts. de creer que Dios es el único que puede cambiar nuestras vidas. But God is the only one who can change our lives. A veces creemos que podemos lograrlo por nuestra propia cuenta, por nuestra propia fuerza. Sometimes we think that we can do it on our own. Pero ¿qué es lo que pasa? Fracasamos. But what happens is that we fail. Decimos: ya voy a cambiar, We say we're going to change. ya voy a dejar de hacer esto, ya voy a congregarme más, y I will stop doing this. I will
congregate muchas more. cosas que podemos declarar. There's a lot of things we can Pero la palabra, promise. hermano, nos exhorta a creerle a Dios. But the word says to believe in God. Nos dice que debemos de confiar en Él. Says that we should trust in Him. Nos dice que debemos de poner nuestra esperanza en Él. To put our trust in Him. Y a pesar de venga lo que venga, hermanos, And despite what comes our way, el Señor tiene el control. the Lord has the control. El Señor tiene el control de nuestras vidas. The Lord has control over our heart, our lives. En 2 de Tesalonicenses 1:3 dice: hermanos míos, en todo momento tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, y así debe de ser, pues ustedes confían cada vez más en Dios y se aman más y más los unos a los otros. 2 Thessalonians 1:3 says, "Dear brothers and sisters, we can't help but thank God for you, because your faith is flourishing and your love for one another is growing." Hermanos, necesitamos cada día ser alimentados por la palabra de Dios, We need to be nourished by the word of God each day, para que nuestra vida vaya floreciendo, vaya creciendo, so that our life will continue to flourish and growing. a medida de que vamos comprendiendo las verdades de Dios, hermanos, a través del estudio de la palabra. Su fe se va fortaleciendo en nuestras vidas. As we begin to understand the word of God through His word, our faith grows stronger. Hermanos, el llamado que Dios ha hecho en nuestras vidas, Brothers, the calling that God has for our lives, lo que la palabra de Dios quiere hacer en cada uno de nosotros día a día, what God wants to do in our lives, tenemos que permitir lo que Dios sobre. we have to allow it. Pero ¿qué pasa, hermanos, cuando un domingo no tenemos, o un día no tenemos esa comunión con Dios a través de su palabra? But what happens when one day we don't have that communion with God? Cuando salimos de carrera hacia el trabajo o se nos hace tarde When it becomes late y no tomamos el tiempo para leer la palabra de Dios. and we don't take time to read the word of God. Bueno, ahora con la tecnología, hermanos, Well, now with technology, con el teléfono, with our phones, podemos bajar aplicaciones donde tenemos aplicaciones de la Biblia para leer. we can now have an app of Y the Bible. no solamente para leer, sino también para escuchar. And we don't even have to read it. We can also just listen to it. Pero ¿cómo llegamos, hermanos, a confiar en Dios? But how do we begin to trust in God? ¿Cómo podemos confiar en Dios cada día en nuestro caminar? How can we trust in Him each day? Bueno, a través de que vivamos una vida de ejemplo para los demás. Through living a life of example. En 1 de Timoteo 4:12 dice la palabra de Dios: no permitas que nadie te desprecie por ser joven. Al contrario, dice, trata de ser un ejemplo para los demás cristianos, que cuando todos oigan tu modo de hablar y vean cómo vives, traten de ser puros como tú, que todos imiten tu carácter amoroso y tu confianza en Dios. 1 Timothy 4:12 says, "Don't let anyone think less of you because you are young. Be an example to all believers in what you say, in the way you live, in your love, your faith, and your purity." Cuando Pablo le decía a Timoteo, hermanos, When Paul said this to Timothy, que nadie desprecie tu juventud, that don't let anyone think less of you. dice, por el contrario, On the contrary, da ejemplo a los demás. give an example to all believers. Hermanos, ¿se imaginan a este joven, a Timoteo, Can you imagine Timothy entre hermanos ya adultos, hermanos grandes, with adults, y cómo poder dar ejemplo de eso? and how he could give an example? Pues no iba a ser fácil, It wasn't going to be easy. porque hermanos, cuando conocemos personas adultas ya son personas que tienen más conocimiento, Because as one is older, they have more knowledge. personas más maduras. They're more mature. Pero Pablo le decía a Timoteo, But Paul would say to Timothy, tú has aprendido bien you have learned well de tu mamá, from your de tu abuela, from your parents, from your grandparents, que lo han enseñado en las escrituras. who have taught you through the word. Y claro, Pablo, que And- lo formó, And Paul que lo instruyó, instructed him para que ahora Timoteo so that he pudiera dar ese ejemplo a otros. would be able to be that example. Dice, pero que nadie menosprecie tu juventud. But this says, don't be discouraged because of your youth.
Y le dice, cuando todos te oigan hablar, And it says, when the people hear you talk, cuando todos vean cómo vives, when everyone sees how you live, dice, ellos tratarán de ser como tú. they will try to be like you. Me imagino que aún las personas o hermanos adultos que estaban ahí I imagine that even the Y- older people iban a tratar de ser como él, would also try to be like him, porque él estaba dando ejemplo, hermano. because he was giving that Él example. estaba dando testimonio de que su vida, His testimony showed de que su caminar that his life, his walk, estaba reflejando a Cristo en su corazón. was reflecting Christ. Ahora yo me pregunto, Now I ask, ¿es una tarea fácil? is it an easy task? ¿Será fácil? Is it easy Cuando muchas veces las personas te quieren tal vez menospreciar, when people want to put you down? cuando las personas en vez de impulsarte te When- desaniman, When people, instead of pushing you or encouraging you, they do the opposite. pero como les dije, yo doy gracias a Dios, But like I said, I give thanks to God, porque en este lugar tenemos un ejemplo, because in this place we have an example. ejemplos de líderes fieles a Dios. We have examples of leaders faithful to God. Y rápidamente And quickly, quisiera decirles, ¿verdad? I would like to say Algo que yo he visto something that I've seen, y poniendo en ejemplo a mi pastor. and to put it in example, my pastor. Yo siempre he visto en mi pastor I have always seen que a veces está cansado that porque at times trabaja. the pastor is tired Y yo sé because que he mi works. pastor trabaja duro And he works hard. y muchas veces nos ha enseñado, nos ha predicado And many times he has taught us and preached después de un arduo trabajo, después de un día de trabajo duro. after a long day of work. Pero yo veo en el pastor una pasión, But I see in him a passion. yo veo en el pastor una entrega, I see in him a devotion. veo una gratitud a Dios, I see in him so much gratitude. veo cómo, hermanos, Él nos impulsa cada día, And I see how he pushes us cómo a través de las predicaciones through his preachings. Él quiere que nos esforcemos cada día. He wants us to, Y yo lo Work hard. he tomado de ejemplo, hermanos, and I have put him as an example, porque igualmente muchas veces en el trabajo diario because many times a mí me gusta trabajar I like to work y doy lo mejor cada día. and I try my best. Y muchas veces he llegado a este lugar cansado, And many times I've come to here tired, con sueño, sleepy. pero cuando veo líderes But when I see leaders que vienen y nos enseñan, who come and teach us, que nos motivan who motivate us a buscar de Dios, to seek God, ver su ejemplo, hermanos, to see their example, puedo decir que sí se puede. I can say that it can be done. Y el ejemplo que ellos nos dan And the example they give us es el mismo ejemplo que debemos dar nosotros cada día, hermanos. is the same example we should be giving each day. Un ejemplo que los que están allá afuera An example that vean en nosotros, for those around us they could see, no nuestro hombre viejo, no lo que éramos antes, not our past selves, sino lo que somos ahora en Cristo Jesús, but who we are now in lo que Christ, somos ahora en el Señor, who we are now in the Lord, nuevas criaturas, new creatures, hijos de Dios, children of God, creyendo en su palabra, believing in His word, siguiendo ese ejemplo, hermanos, and following that de example fe, of faith, de obediencia, of obedience, de fidelidad of faithfulness a Dios. to Christ. En esta mañana, hermanos, quiero que se pongan de pie. And I would like you guys to stand up. ¿Cuántos años hace que conocemos al Señor? And how many years has it been since we have known God? Yo llevo más o menos 11 años. I have around 11 years. Y si me preguntan hace 11 años si yo me vería aquí parado, hermanos, And if you were to ask me 11 years ago if I could see myself mi where I am respuesta standing, sería no. my answer would be no. Porque yo no tenía conocimiento de la palabra. Because I had no knowledge of the word. Yo no sabía qué era lo que le agradaba a Dios. I didn't know what was pleasing to God. Yo no sabía qué era lo que Dios quería de mi vida.
I didn't know what God wanted from my life. Pero en estos 11 años But in these 11 years, estoy aprendiendo y sabiendo I'm learning por qué Dios me llamó, why God has called por qué me. Dios hizo el llamado a mí y a mi familia, Why God has made that calling for por qué Él tuvo my- misericordia de mí, why He had mercy of me. por qué Él puso sus ojos en mí. Why did He put His eyes on Y me? hermanos, ¿por qué Dios puso sus ojos en cada uno de nosotros? And brothers, why did Christ put His eyes on Porque es Dios us? que está obrando en nuestras vidas. Because He's working in us. Porque quiere que vivamos una vida de fe, Because He wants us to live a life of faith. emuná, consagración, fidelidad, Consecrated and creyendo en su faith, palabra cada día. and in believing in His word each day. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, necesitamos caminar en fe? How many of us have to walk in faith? ¿Cuántos de nosotros tenemos que dar un ejemplo vivo How many of us have a to los, give an a los que nos example rodean? of those around us? Bueno, hermanos, en esta mañana Brothers, this morning vamos a orar. we're going to pray. El altar está libre, hermanos, The abierto, altar is opened. para que el que quiera pasar en esta mañana To whoever wants to come up front y creer y saber and que el believe, Señor es el que nos ha hecho el llamado, and believe that God has made that calling, que el Señor fue el que lo llamó a cada uno de ustedes. that God has called each and every single one of us. Una tarea fácil no va a ser, It's not a simple task, porque para vivir como Dios quiere, hermanos, que vivamos, because to live a life that God wants us to, tenemos que morir a nuestro yo, we have to die to ourselves. tenemos que morir a nuestros deseos. We have to die, our desires have to die. Tenemos, hermanos, muchas veces que dejar lo que nosotros queremos tanto We have to let go of things we want y aferrarnos a Él, and hold on to Him. aferrarnos al Señor cada día. Hold on to God each Y en day. esta mañana, hermanos, vamos a orar. And this morning we're going to pray. Y si quieren pasar al altar, hermanos, pasen. And if you'd like to come up to the altar, you can. Vamos a orar al Señor y vamos a decirle al Señor en esta mañana We're going to pray and say to the Lord this morning que queremos dar un ejemplo genuino that we want to give a example de que Él está haciendo algo en nuestras vidas. that He's doing something in our lives. Oremos en esta mañana, hermanos. Let's pray. Amado Padre Celestial, en esta mañana, Señor, aquí estamos delante de tu presencia, Señor. Hermanos, en esta mañana siéntase libre de abrir su corazón al Señor. Exprese lo que hay en su corazón. Muchas veces, hermanos, no alcanzamos, llegamos a lograr lo que nosotros queremos porque a veces caminamos por nuestras propias fuerzas, por lo que nosotros creemos que podemos hacer. Señor, en esta mañana aquí hay un pueblo reunido delante de ti, Señor. Señor, tú nos has llamado a ser un ejemplo vivo de ti, Señor. Tú nos has llamado a cada uno de nosotros, a los jóvenes, a los niños, Señor, de poder, Señor, dar testimonio de que tú, Señor, eres el que está obrando nuestras vidas. Y en esta mañana, Señor, te pedimos perdón, Señor. Señor, perdónanos, Señor, cuando no hemos dado testimonio de ti, Señor. Cuando, Señor, hemos dicho malas palabras, cuando nos hemos enojado, Señor, cuando no hemos dado testimonio de ti, sino que damos testimonio de nuestro viejo hombre. Cuando, Señor, no damos el testimonio que tú, Señor, quieres que demos. Cuando en vez de reflejarte a ti, Señor, reflejamos, Señor, lo que hay en nuestra carne. Cuando tu palabra dice, Señor, que debemos morir a nuestra carne cada día, Señor, que debemos de dar fruto del Espíritu Santo en nuestra vida, Señor, porque sabemos que tú eres el único, Señor, que puede hacer eso en nuestras vidas. Y en esta mañana, Señor, te pedimos que tengas misericordia. Padre, ten misericordia de nuestras vidas. Perdónanos, Señor, cuando no hemos dado ese ejemplo, Señor, a los demás, Señor. Cuando en vez, Señor, de dar testimonio de que tú, Señor, eres el que puede hacer la obra, no solamente nosotros, sino los que están allá afuera, que están pasando, Señor, necesidad, que están pasando, Señor, por algo, por dificultad, en la cual, Señor, en nuestro
hablar, Señor, en nuestro vivir podemos dar testimonio de que le servimos a un Dios de poder. Tú nos has llamado, Señor, a confiar en ti. Tú nos has llamado, Señor, a caminar en tu verdad, a vivir en tu justicia, Señor, a aplicarlo cada día en nuestro caminar, Señor. Perdónanos, Señor, cuando no lo hemos hecho. Perdónanos, Señor, cuando no hemos sabido caminar, Señor, de acuerdo a tu palabra. Cuando, Señor, hemos pecado delante de ti. Perdónanos, Señor. Que en esta mañana, Señor, seas tú, Señor. Que seas tú, Señor, llenando nuestros corazones, Padre. Llena nuestras vidas cada día, Señor. Permite, Señor, que dejemos que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, que nos guíe a toda justicia, Señor. Señor, en esta mañana, Señor, aquí estamos, Señor, como tu pueblo, Señor. Aquí estamos delante de ti. Reconocemos, Señor, que somos imperfectos. Reconocemos, Señor, que te necesitamos cada día, Padre. Señor, queremos dar ejemplo de ti, Señor. Yo quiero reflejarte, Señor, a las personas que me rodean, Señor. Tal vez no puedo hacerlo con palabras porque no hablo bien el idioma, pero sé, Señor, que puedo hacerlo a través de mis actos, que puedo hacerlo, Señor, a través de mis acciones. Cuando soy honesto, Señor, cuando soy fiel a ti, Señor, cuando entiendo, Señor, que ahora, Señor, mi vida es tuya, cuando te pertenece a ti, porque tú eres el que pagó el precio, Señor Jesús. Tú pagaste el precio por cada uno de mis hermanos. Tú nos compraste con tu sangre preciosa para ser lavados, Señor, para cambiar, para vivir una vida, Señor, que te honre, que te glorifique, Señor. Y no lo vamos a lograr si no permitimos, Señor, que tú obres. Si no dejamos, Señor, que seas tú, Señor, el que tome el control de nuestras vidas. Pero en esta mañana, Señor, toma el control, Señor. Toma el control de nuestras vidas. Toma el control de nuestras familias, Señor. Sé tú, Señor, el que obres, Señor. Sé tú el que trabajes en nuestras vidas, Señor. Porque queremos, Señor, caminar en rectitud. Queremos caminar en obediencia. Porque como nos decía, Señor, el pastor en la clase del viernes, ¿quieres ser invitado o quieres ser la novia? Queremos ser la novia, Señor. Queremos, Señor, estar en la boda del Cordero. Queremos, Señor. Pero hay un precio que pagar. Hay un precio que pagar, Señor. Y es poder, Señor, vivir en obediencia a tu palabra cada día, Señor. De poder vivir, Señor, de acuerdo a tus estatutos, a tus mandamientos, a tus decretos, Señor, que no son gravosos, sino al contrario, son vidas, Señor. Vida, Señor, esa vida que tú nos has dado a través de nuestro Señor Jesucristo. Oh, Señor, en esta mañana, Señor, yo te doy gracias. Gracias, Padre Santo, por cada uno de mis hermanos en esta mañana, Señor. Gracias, Señor, porque yo sé que está en el deseo en su corazón de dar ejemplo, de dar testimonio de ti, Señor. Y yo sé que tú estás obrando, Señor. Obra en sus vidas, Padre. Obra en sus hogares, Señor. Obra en los jóvenes. Obra en los niños. Obra en los matrimonios, Señor. Porque queremos honrarte a ti, Señor. Porque queremos bendecirte. Porque nuestra mejor adoración, Señor, nuestro mejor cántico que podemos darte es nuestra obediencia a ti, Señor. Es nuestra obediencia a ti, Señor Jesús. Oh, Señor, gracias en esta mañana, Padre. Yo te doy gracias, Señor, porque eres tú, Señor. Eres tú el que está trabajando en nuestros corazones, Señor. Eres tú, Señor, el que está obrando. Sigue trabajando, Señor. Sigue obrando, Señor. Sigue limpiando nuestros corazones. Sigue quitando todo lo que no te agrada, Señor. Moldéanos, Señor. Transfórmanos, Señor. Porque un día queremos estar delante de tu presencia como la novia, Señor. Como la novia, Señor, sin mancha, sin arruga, con nuestras vestiduras blancas, Señor, con nuestras vestiduras que han sido, Señor, limpiadas con tu sangre preciosa, con tu palabra cada día, Señor. Oh, Señor, gracias te doy en esta mañana, Padre. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno con cada uno de nosotros. Aquí estamos delante de ti, Señor. Aquí estamos, Señor. Te damos gracias en esta mañana, Padre. Y ayúdanos a vivir, Señor. A ser ejemplo, Señor, de que tú eres nuestro Dios. De que tú eres nuestro Redentor.
Te damos gracias en esta mañana, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Señor les bendiga una vez más, mis queridos amigos y hermanos. Esta mañana el mensaje fue una continuidad del mensaje pasado acerca de ser ejemplo. Y realmente me inspiró mucho la predicación de este joven al saber que él se expresa y dice que a veces es difícil, pero cuando tú tienes un buen ejemplo ya es mucho más fácil. Y nosotros tenemos el ejemplo de Cristo. Ojalá que algún día nosotros lleguemos a alcanzar ese verdadero ejemplo. El apóstol Pablo la semana pasada nos hablaba que seamos ejemplo de él, como él era de Cristo, y nos presentaba la forma en que él había sufrido por la causa de Cristo, y realmente es sorprendente y admirable cómo él se expresaba de sus sufrimientos, los latigazos que le dieron, las pérdidas que él había tenido, los ladrones, los naufragios y todos los acontecimientos y sus sufrimientos eran muy, muy notables. Y imagínense ustedes que nosotros seamos igual que Pablo, pero por lo menos nosotros queremos ser el ejemplo de Cristo. Aunque es difícil, siempre tendremos la ayuda de Dios. El Espíritu Santo del Señor nos ayudará para que nosotros podamos llegar un día a ser ejemplo, así como Cristo nuestro Señor fue ejemplo para nosotros. Mis queridos hermanos, esta mañana yo les invito para que ustedes puedan aceptar a Jesús como su Salvador. Ese es nuestro ejemplo. En Él nos podemos reflejar y en Él podemos desarrollar nuestra vida espiritual y llevar el ejemplo. Si Jesús vino para servir, nosotros vamos a servir. Si Él vino para sufrir, quizás nosotros también vamos a sufrir. Pero si Él va a reinar, también nosotros vamos a reinar con Él. Así es que un día esperamos en el Señor que estemos con Él reinando por toda la eternidad, y ese será un día muy fabuloso. Para eso necesitamos aceptarlo en nuestro corazón, pedirle que venga a nuestra vida, que venga a nuestro corazón, que perdone nuestros pecados y que quite todo lo malo de nuestras vidas, y que un día podamos ser un verdadero ejemplo como Él y un día estar en el reino de lo que Él tiene preparado para nosotros. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos vemos la próxima semana.